Hola amigos, saludos cordiales, sed bienvenidos a mi canal. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Que el mundo está convulso, yo creo que es algo que se palpa, que se ve, que nadie cuestiona. Pero ¿a qué es debido esa convulsión y qué es lo que está pasando en ciertas partes del globo terráqueo? Pues es una pregunta muy interesante que hacerse. Yo voy a centrar este vídeo en lo que está pasando en Latinoamérica, en lo que se podría calificar como un auténtico polvorín. Sí. Antes de nada, porque este vídeo va dedicado a ellos, quiero enviar desde aquí un abrazo fraternal a los muchísimos seguidores que este canal tiene en los distintos países de Latinoamérica. Una zona del mundo que está atravesando en los últimos tiempos unos tremendos varapalos. Está habiendo todo tipo de convulsiones políticas, disturbios callejeros, no en un país, ni en dos, ni en tres, sino prácticamente en la totalidad de los pueblos de las naciones de América Latina. Claro, llegados a este punto, uno se podría preguntar, bueno, ¿y esto cómo es posible? Porque América Latina, Latinoamérica, Iberoamérica, Sudamérica, como le queráis llamar, es un continente muy grande, con 425 millones de habitantes, muchos pueblos, muchas naciones. Y claro, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que al mismo tiempo, de una manera prácticamente simultánea, hayan estallado disturbios gravísimos prácticamente en todos los estados, si exceptuamos alguno que otro, como puede ser el caso de Argentina, que ya veremos a ver lo que tardarán, porque Argentina está prácticamente en la quiebra técnica, y algún otro. Pero las convulsiones son tremendas, ha habido muchas víctimas mortales, los problemas continúan y lejos de haber desaparecido, tienden a incrementarse. Llegados a este punto, querría hacer o dejar clara una cuestión. Estos disturbios tienen un origen, por un lado, de protesta política y por otro, tienen un origen económico. Pero es curioso, porque los disturbios no entienden de si el gobierno de tal o cual país es rojo, amarillo o verde, sino que se está produciendo en todos ellos. Bien, es verdad que en los últimos tiempos estamos asistiendo a un derrumbe de los llamados populismos de izquierda que han estado gobernando distintos estados de Iberoamérica durante los últimos tiempos. Pero lo cierto es que la situación en Latinoamérica, en Iberoamérica, es extremadamente grave. Mirad, resulta que esta situación caótica, como decía, obedece fundamentalmente a dos razones. Unas de carácter político. La gente está hasta el gorro ya de los políticos, está más allá que de la coronilla de toda esta gente, insisto, de izquierdas o de derechas, da lo mismo, y la gente ha llegado a un momento en que basta una gotita de agua más para saltar. ¿Y de qué manera? Pero es que, por otro lado, bueno, tenemos, por ejemplo, disturbios que se han producido por razones políticas. Por ejemplo, por citar algún ejemplo nada más, pues el caso de Bolivia, con un supuesto amaño o fraude en un proceso, el recuento de un proceso electoral, como ha sucedido también en Perú, en fin, en una serie de países tan importantes como estos. Pero es que en otros sitios ha ocurrido por razones económicas. En Chile, que se han producido o se están produciendo todavía los disturbios más importantes desde que cayera, entre comillas, el régimen del impresentable, y creo que no es calificable, el señor Pinochet, desde que cayera el régimen de este malnacido, no se habían producido en Chile disturbios de la naturaleza que se están produciendo ahora. Un país, además, Chile, que es de Latinoamérica, el que tiene la renta per cápita más grande
de todo el continente. Ha habido víctimas, claro que sí, en Chile, en Colombia, que ayer ha sido decretado el toque de queda en la capital. Ha habido también víctimas en Ecuador, los ha habido en Paraguay, en Bolivia. En fin, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Mirad, hubo un tiempo en que se habló de que, bueno, que la solución para todo esto, estoy hablando del año 1823, hubo una doctrina que se llamó la doctrina Monroe. Este señor, creo recordar que era un presidente de los Estados Unidos. Esta teoría o doctrina venía a decir, para que lo entendáis, América para los americanos. Que no haya intrusismo. Estados Unidos se arrogó la prerrogativa de controlar todo lo que tenía que ver con América, como si fuera el cortijo, ¿verdad? Y lo ha hecho siempre. Me pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado de entonces hasta ahora? Porque ahora yo creo que más que hablar de el control o dominio de una potencia o superpotencia, lo que estamos hablando ahora es del sometimiento de los pueblos al esclavismo de la globalidad. Esto es lo que está sucediendo. Hubo un tiempo, desgraciadamente muy trágico y no muy lejano. Estoy hablando de los tiempos en los cuales se activó la llamada Operación Cóndor, que trajo en el cono suramericano una de las mayores tragedias de la historia reciente del mundo, con miles y miles de desaparecidos en países como Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay, por citar solo algunos. De eso hemos pasado a esto otro. Dirá alguno, bueno, hay una diferencia. Sí, la diferencia es que entonces el que daba los golpes de Estado eran los militares, los que ejercían la represión, la tortura y la desaparición de las gentes eran los militares, y ahora los militares parece que como si hubieran desaparecido, como si se les hubiera tragado la tierra. Ahora los que mandan, los que controlan son las oligarquías financieras. Lo mismo que entonces. Lo que pasa es que en aquel tiempo no se dejaban ver, o se dejaban ver lo menos posible, y ahora lo hacen con todo descaro. Mirad, ¿cuál es el problema de Latinoamérica? ¿Qué es lo que subyace detrás de todo lo que está pasando? Pues lo que subyace es que en América Latina hay una gran riqueza natural. Allí hay muchísimas materias primas, lo que se conoce como las commodities. En los primeros años del siglo XXI y hasta más o menos 2010, 2012, hubo, entre comillas, una bonanza en Latinoamérica. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las commodities, pues, tenían un precio muy alto, y eso redundó en beneficio de los pueblos de Latinoamérica. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Pues exactamente lo contrario. El precio de las commodities está bajando y, en consecuencia, se está produciendo también una merma en el poderío económico de los estados de Latinoamérica. Y eso está redundando en perjuicio de los de siempre, de las clases populares y también de la clase media, que curiosamente ha sido la principal beneficiaria de estos últimos años de bonanza en Latinoamérica, y ahora son los que más están protestando, y con razón, porque tienen mucho miedo a perder el estatus que han tenido en estos últimos tiempos y que durante mucho tiempo se les negó. Mirad, voy a aportaros algún dato. Vamos a ver dónde lo tengo, porque, mirad, la media económica de dinero que tiene el latinoamericano es de 600, 700 dólares al mes. Eso no le llega para poder afrontar las necesidades básicas de su vida. Pero es que además el Fondo Monetario Internacional prefijó para el año 2019 un incremento del Producto Interior Bruto de Latinoamérica, cifrándolo en el 1,4%. ¿Sabéis a cuánto se encuentra el crecimiento
hoy, cuando estamos a punto casi ya de terminar este año 2019? Pues en el 0,2%. Es decir, las previsiones del Fondo Monetario Internacional no se acercan ni de lejos a lo que había previsto al inicio del año 2019. Pero no termina todo ahí. Veréis, voy a hacer una mención a algunas commodities, a algunas materias primas. Por ejemplo, el cobre en Chile, el litio en Bolivia, la carne en Argentina, en Brasil la soja. ¿Sabéis quién es el principal socio económico de Brasil? A lo mejor os vais a sorprender. Pues es la República Popular China, curiosamente. Porque China tiene muchísimo interés en adquirir grandes cantidades de soja. Aquí hace mucho tiempo que han muerto las ideologías, las izquierdas, las derechas y toda esa historia. Todo eso, el que se lo siga creyendo, pues tiene todo el derecho del mundo, pero yo creo que es algo antiguo y que debería empezar a plantearse seriamente el abandonarlo, porque eso no responde a ninguna realidad. Mientras tanto, sigue habiendo en América Latina dictaduras, como la de Cuba, sigue habiendo situaciones extremadamente delicadas donde también la represión institucional es total, como es el caso de Nicaragua. Señor Daniel Ortega, ¿se acuerda usted de cuando usted era el comandante, uno de los principales del Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿O ya no se acuerda de que eso existió? Pero los problemas, como digo, están en toda América Latina. Mirad, he hecho antes referencia a la Operación Cóndor. Yo querría recomendaros que leyerais un libro muy interesante que se llama La doctrina del shock, de la activista canadiense Naomi Klein, donde se muestra muy bien qué es lo que sucedió en aquellos años, porque yo creo que es en gran parte extrapolable a lo que está sucediendo hoy. También os recomiendo ver una película, The International, Dinero en la sombra, donde, entre otras cosas, se dice con mucha claridad por parte de uno de los personajes que aparecen como protagonistas en esa película, en un momento dado, que lo que subyace por debajo de todas las cosas, la clave principal de todo, es el endeudamiento de las naciones. Más allá de los armamentos, más allá de las políticas, es el endeudamiento. Endeudar a los pueblos hasta quitarles el oxígeno. Por eso resulta muy curioso que, aparte de lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que es conocido de todos los seguidores de este canal, porque hemos criticado siempre al fondo, a esta institución, también hay que decir que no solo es el Fondo Monetario Internacional, son otras muchas instituciones. Yo quería hablar también del éxodo que está viviendo el pueblo venezolano, el mayor éxodo a corto plazo de la historia de América Latina. Sí, y antes, que se me ha ido un poco, ¿cómo se dice? Se me ha ido un poquito la olla, ¿verdad? Cuando os he hablado de la película de International, Dinero en la sombra, os estaba hablando de que la clave era el endeudamiento. ¿Sabéis, a niveles geoestratégicos, lo que está haciendo China en el continente latinoamericano? Pues se está convirtiendo en el principal acreedor. Y eso significa que hay numerosos países, como Brasil, que he dicho antes, o el propio Paraguay, que son los principales socios económicos de China, y China está sometiendo a estos pueblos porque, a ver, no hace falta llevar a los ejércitos, basta con utilizar las finanzas, como bien se dice en la película a la que antes me he referido. Voy a rogarme un tanto. Cuando a finales del pasado año 2018 hice un vídeo con una serie de previsiones, tengo que decir que el tiempo me ha dado la razón en algunas. Ha habido un punto en el que he acertado en mis previsiones. Dije que era muy previsible que se produjera
en el continente latinoamericano, más bien hacia el final de este año 2019, una convulsión de carácter político-económica que provocaría grandes disturbios. Ahí está, el que quiera que lo verifique. También quiero hacer una referencia y os invito, por si os apetece, a que veáis la red Voltaire, concretamente un artículo titulado «Los Estados Unidos preparan una guerra contra Latinoamérica», firmado por Thierry Meyssan, red Voltaire. Sí, porque hay un señor, un almirante, que se llama el almirante Zebrowski, norteamericano, que hablaba de la tesis de que había que abandonar los conflictos armados provocados en gran medida por los propios Estados Unidos que había en Oriente Medio, o lo que ellos llaman el Oriente Grande, y trasladarlos a otras partes del mundo. ¿Sabéis, por ejemplo, a cuál? Pues sí, a Latinoamérica. Él o ellos en esta doctrina se habla sobre todo de los países de la cuenca del Caribe. No entiendo muy bien, se me escapa, por qué han cambiado de esa zona de Latinoamérica y la han trasladado al resto del continente latinoamericano. Voy a concluir. Mirad, lo que estamos viendo desgraciadamente en América Latina, yo mucho me temo que no terminaremos demasiado tiempo sin verlo en otras partes del mundo. Está pasando en Asia, por ejemplo en Hong Kong. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaremos en ver escenarios parecidos a este en zonas como puede ser Europa y más concretamente España? ¿O esto no sucederá nunca? Que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Concluyo, como empecé, mi fraterno abrazo para los pueblos latinoamericanos y para las gentes, muchísimas, que están pasándolo muy mal allí, pero están dando un ejemplo de lo que debe ser la protesta contra la injusticia y contra la inmoralidad, no de los gobiernos, sino de todos los estados de Latinoamérica, en este caso concreto. Si os ha gustado el vídeo, lo podéis compartir. Si queréis información permanente de este canal, podéis suscribiros al canal. Y sin más, y hasta muy pronto, os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.